Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de esas películas, de las típicas estreno absoluto, que tardaban años en dar en televisión, pero después te las mandaban como estreno absoluto. Y ya se había estrenado como hasta la cuarta, quinta parte en el cine. En este caso, algunas de las que tardaron más tiempo, digamos, en dar en TV de lo acostumbrado. Algo que no sé si muchos sabrán es que las marcas como que tienen una cláusula, o sea, tipo Paramount, Universal, Warner, Sony, tienen como una cláusula, digamos, de cuánto tiempo pueden quedar sus películas o no, para que den en televisión o si no para que den así en otros medios. Obviamente estoy hablando de la época de los 90 más que nada, 90 principios de los 2000. Por ejemplo, que se estrenó una peli en cines en el 89 y recién en el 94 daba en TV. Eso es porque varias marcas tienen una cláusula de tiempo en el que tienen de 5 a 6 años para que su película no dé en TV, como que tienen de exclusividad. O sea, por ejemplo, tu película salió en el 2000. O tenés un contrato, vaya a ser la marca que sea, hasta, digamos, de 5 años, por ejemplo. Entonces, hasta el 2005, tu peli no puede dar en televisión ni ningún otro, ningún canal de cable. Bueno, a veces los canales así tipo de aire, los que no eran como, no eran tipo TNT, no eran Cine Canal, no eran Space, por ejemplo. Eso sí, podían, como que no tienen una, obviamente era medio ilegal eso porque si la marca te decía de que no puedes transmitir la peli hasta cierto tiempo, entonces había como medios legales de eso, pero eso no abarca a los que eran los medios como locales, o sea, no sé, vos vivís como acá en Santa Fe y tenías un canal local de Santa Fe que solo transmitía cosas acá y por esas casualidades justo pasó una peli que estaba hace meses recién, estreno en el cine, es como que no le podían hacer multa ni nada porque otros eran desconocidos para en sí los de afuera. Algo así como con lo que pasó con uno de la peli de Super Mario Bros. Solo que era aún más. Ahora como que los medios lo hicieron más masivo eso. Antes también pasaba. Pero digamos como que hay unos casos especiales en esas transmisiones a veces en las que se tardan un tiempo. Obviamente muchas no eran estreno absoluto porque a veces, por ejemplo, como cuando daba Misión Imposible 2 ya hace como 4 años antes, lo había pasado Cine Canal y después recién lo pasaba eh, Canal 13, Telefake. Y eso era por, bueno, como decía, el contrato de exclusividad. Es como de que un canal no podía pasarlo hasta que el otro lo. Encima también lo que cuenta es que a veces el doblaje de ciertas películas no se hacía al mismo tiempo que se hacía a la peli. Entonces se tardaban más años de hacer un doblaje de una película que ya la película terminada. Antes, como había dicho en el video anterior, las películas dobladas al español, no todas venían con doblaje y a veces un estudio tenía que agarrar para doblar esa película. Bueno, estas son algunas que tardaron, digamos, en hacer ese estreno absoluto. La de El Sexto Día, la de Arnold, está bastante interesante el tema de los clones y todo eso. La peli es del 2000, a ver si acá está el año. Ahí está, 2000 y 2001 llegó en VHS, pero recuerdo que recién lo habían dado en televisión por allá en el 2005. Así que digamos que tardaron unos 5 años más o menos en darla en el cine hasta llegar a la televisión. Recuerdo que había hecho bastante de rating la peli, si bien todos se mofan y se ríen de estrellas y eso, hizo bastante rating para aquella época, también junto con la de Terminator 3 y Spider-Man 1. Pero sí tuvo, digamos, como que quizá el contrato que tenía la peli fue de unos 5 años, porque del 2000 al 2005 y no, nadie o no conocían la peli o no la transmitían por TV. Otro caso, bueno, ya todos conocemos la de Bad Boys o Dos Policías Rebeldes. Esta me había llamado la atención porque yo recuerdo que la había visto antes, incluso como en doblaje wiki y todo eso, está como cuando lo transmitieron por primera vez en televisión. Y la peli es del 96
y recién en varios canales llegó en el 2002, así que tardó unos 6 años, o sea, más un año más que el del sexto sentido. Sexto sentido es el sexto día en llegar a la televisión, a la TV. Eso a veces como medio raro de que porque se tarda como un poco más. Este solo fue un año, digamos, pero ya van a haber distintos casos. Eh, este sí es del 96, tardó 6 años en dar en televisión. No sé por qué tantas veces en 4 ya pueden dar una peli. O quizás se olvidaron, o si no por la popularidad de Will Smith. Pero el doblaje sí se había hecho a mediados de los 90, pero la peli tardó un poco más en dar. Encima ahora como que hay datos medios confusos. Yo recuerdo que dio en el 2002 o antes, en canales así como Telefe, TNT, pero cuando uno entra a buscar dice que supuestamente en el 2006, y eso no es correcto porque la peli ya daba antes, y me acuerdo que todavía no era ni el 2003 y mi hermano y yo decíamos los diálogos de la peli y todo, así que no creo que el del 2006 debe ser. Otra peli que tardó bastante, no sé si es muy conocida para varios, la de Jackie Chan, la de Shanghai Kid en Londres. La peli es del 2003, recuerdo que más o menos por aquella época, para el 2004, ya me lo había comprado. Uy, a ver si dice creo que el año. Ahí está. Ahí, enfócate. Está, 2003. Ahí. Era 2003. O 2008, pero es 2003. Ya, porque creo que para 2008 no había más VHS. Esta, la de Shanghai Kid en Londres, había tardado de el 2000. Esta sí tardó bastante más. No, me he olvidado mostrar de Bad Boys. Está, del 95 y del 96. Así. La de Shanghai Kid en Londres es del 2003, pero en sí recuerdo que para aquella época ningún canal había pasado. Ningún canal lo había. Yo ya tenía la peli en VHS y le decía de que, vieron la de Shanghai Kid en Londres. Y la gente estaba como que, vimos la de Shanghai Kid, pero no sé de cuál te estás refiriendo. Eh, Recién en el 2013 recuerdo que era enero del 2013 y cuando hacíamos zapping y eso, estaba la de Shanghai Kid en Londres y nos quedamos viendo ahí con mis hermanos, eso. Eh, Así que tardó, esto un poquito más que el resto, tardó 10 años en dar en la tele. Quizás no le interesó a la productora o nada. Encima creo que también el del canal del Solcito, el canal 13, también por esa época lo estrenaba como estreno absoluto, pero la peli ya tenía sus cuantos años detrás. Esos son de esos casos que o quizás se olvidaron de pasarlo, después como que igual ya para esa época estaba mucho lo que era la banda ancha y el internet. Otro caso fue el de Mortal Kombat Aniquilación. Me encanta el logo de la peli con el póster, así, del dragón y todo. Bueno, el de Shanghai Kid había tardado 10 años. Y esta peli, 98, al menos llegó en el 98 por acá, aunque creo que es del 97. Tardó 14 años en dar en televisión la de Mortal Kombat Aniquilación. O sea, ya sé que es mala para, para la gente, pero en sí no me parece que para tanto. Pero ahí hay una bastante curiosidad curiosa. Si bien la peli como que legalmente llegó a canales así como Cinemax, Space, por allá en el 2012, y como ya decía, se tardó unos 14 años, en realidad en los canales que eran así, canales locales, me acuerdo, sí llegó a dar, pero con otro doblaje distinto con el que ahora se lo conoce. Por ejemplo, creo que Sonia tiene la voz de Gumball, sí, la voz de Gumball o de Ben 10. Raiden tiene la voz de Raiden y Jax tiene la voz de ¿quién era que tenía la voz de Jax? Ah, de Freezer o del Capitanazo. Pero la peli como que había dado un tiempo atrás, por allá en el 2003 me parece, había dado en televisión en los canales así como abiertos, digamos.
los canales locales más que nada, pero con otro doblaje, que era, de hecho era el doblaje argentino y se acercaba más a las voces de lo que era el doblaje mexicano. Excepto la voz de Liu, por alguna razón en las dos versiones la voz de Liu es como de así, de bastante mayor. Pero sí, tardó 14 años en dar así en canales, eh, digamos, de cable, canales tipo TNT, Space, Cinemax. No sé por qué tanto, quizás por la calidad de la peli, o quizás simplemente porque se olvidaron y después dijeron, no, mira, tenemos para pasar esta peli. Pero antes del 2013 solo estaba en los canales así no, recuerdo que en el X-Time daba mucho, un canal así, digamos, esos los que son del 90, del 50 para arriba de los canales, y que la noche pasaban cosas medias raras. Pero sí, Mortal Kombat Aniquilación había tardado unos 14 años en dar en tele. Y la que en sí tardó más en dar en televisión fue Halloween 20. O sea, no es la secuela número 20, sino que se llama 20 años después. Con la Jamie Curtis, W. Cool J y el George Harnett. Esta es la que presenta en Venom, la Michelle Williams. La peli es del 98, aunque dice 99. Pero esta es la que, digamos, que ostenta el récord, al menos de las que tengo por acá, que tardó del 98 hasta el 2014 en dar en televisión, así que unos 14 años más o menos, no, unos 16 años en dar en televisión, de la época en la que salió, y después cuando dio encima, creo que en canales como AXN y después en FXM, era como que, oh, estreno, tal cosa, Halloween 20. Y es como de que, pero si la peli es del 98, ¿por qué tardaba tanto? Recuerdo que una vez en una revista de multicanal había visto que la película se estrenaba, pero era en HBO, el de la época, en el HBO de la época, que era también así. Bueno, igual ahora sigue siendo codificado, el premium. Y así que se no cuenta porque en sí uno que no tenía el paquete de HBO no podía ver la peli. Y lo curioso es que otras de las sagas se habían estrenado antes y salieron después. Como dijiste, se había llegado al cable, se estrenó, digamos, fue un estreno absoluto en el 2014. Pero, por ejemplo, Halloween Resurrection había dado en el 2008 y la película del 2002. Y en Halloween 2 de Rob Zombie, como en el 2010, 2011 había dado ya en Cine Canal. Y esta tardó, que era incluso anterior a esas, había tardado 16 años en dar en la tele. Yo creo que por un lado, porque acá no sé si habrá sido también en otras partes así de Latinoamérica, o en donde sea que estén viendo el video, pero así estas pelis nos dieron hasta que ya había pasado bastante su tiempo de estreno absoluto y esta más todavía. Volviendo al caso del de Halloween, no sé si será el mismo caso, por ejemplo, no sé, en México o en Colombia, en Paraguay, en Uruguay, quizá ahí dieron antes muchas de estas pelis, o quizá en sus canales locales, como decía, ya habían dado estas películas y se adelantaron a lo que eran los canales tipo TNT, Space, Cinemax, no sé si Cinesat, Cinesat sigue siendo relevante. Eh, Así que, pues bueno, al principio las que tardan de unos 5 6 7 u 8 años es por la cláusula que tienen con las marcas, o a veces simplemente porque se les olvidan cuando ya pasan como 10 años, pero en sí es por eso que no son como, no se estrenan al instante, sino que tardan su tiempo, por ese contrato, esa cláusula de exclusividad que tienen, es lo que hace que los estrenos absolutos no sean exactamente estrenos absolutos. Obviamente me refiero a la época de los 90, como yo decía, porque quizás como ya está el streaming y todo eso, los distintos servicios es como que no tienen esa dificultad que tenían antes, hace 20 años atrás. Y ahora dan más fácil, digamos, como que contratas
el nuevo servicio, o si simplemente lo pirateas y ya ves la peli que querías ver. Bueno, eso fue todo. Díganme en los comentarios qué películas que eran como que se estrenaban en donde ustedes vivían, le decían que era estreno absoluto, pero la peli ya tenía sus cuantos años de haberse estrenado en cine o en televisión. No, en televisión no, porque ahí es donde se estrenaban absolutamente las películas. Por los comentarios, la verdad que muchísimas gracias a los 300 suscriptores. La verdad que para mí eso es muchísimo. Espero que el video les haya gustado. Chau.